La discapacidad es un reto que la vida te pone día con día. Acompáñanos a conocer a los héroes sin capa que están haciendo algo por lograr la funcionalidad para otros. La entrevista. Gente ayudando a gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el doctor Francisco Rocha, que está físicamente en Tamaulipas y nos va a platicar de un tema bien interesante, que es acerca de la función de la medicina de rehabilitación frente a la discapacidad. No te lo pierdas. Bueno, pues gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco Rocha, yo soy médico especialista en rehabilitación. Yo radico en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por azares del destino, acá estoy. Yo soy originario de Ciudad Victoria. Nunca pensé que iba a regresar a Ciudad Victoria y acá estoy. Y la verdad es que muy contento porque de mi centro de formación, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, yo soy el primer egresado en Tamaulipas. Entonces, para mí es algo muy grato que en su momento el doctor Luis Guillermo Ibarra, de quien lleva el nombre del instituto, me hizo esa observación. Porque le decía, doctor, es que yo no quiero regresar a Tamaulipas. Y me dice, no, pues si tampoco te estoy preguntando si te quieres regresar. Tú te debes de regresar a Tamaulipas. Los que conocieron al doctor sabrán de lo que estoy hablando. Entonces me dice, tú eres mi primer egresado de Tamaulipas y quiero que te vayas a Ciudad Victoria. Yo te voy a apoyar en todo lo que pueda para que regreses. Y tan es así que él estuvo al pendiente de mis entrevistas y todo para poder regresar a la Ciudad Victoria. Entonces, es algo que yo atesoro y que me da mucho orgullo y que el doctor con su visión, pues mira, acá estoy. Y la verdad es que estoy muy contento porque tenía mucha razón en traer algo de calidad a nuestra ciudad, que si nos formamos en un lugar y podemos obtener un conocimiento de primer nivel, pues hay que compartirlo y eso es algo que siempre le va a hacer bien a la sociedad y pues también para nosotros como médicos nos ayuda en esa labor humanitaria, nos sentimos bien haciendo el bien. Yo quería que empezáramos, que nos contaras de alguna manera, como lo explicaste en tu mensaje aquella vez, qué es la rehabilitación y qué es la terapia. Pareciera a veces que es lo mismo, pero no es lo mismo. Mira, yo en aquella ocasión les hacía ver, ¿no? Que de todas las carreras o de las profesiones, pocas son las que están tan especializadas como la medicina. Ok, sí. Si tú me dices abogados, me dices ingenieros, sí hay ciertas especializaciones, pero no llegan al grado tan específico como en la medicina. Entonces, cuando uno empieza a hablar de rehabilitación o del manejo de la rehabilitación, la mayoría de las personas ubica una parte de la rehabilitación que es la terapia física o el fisioterapeuta, ¿sí? Entonces, es una figura sumamente importante, pero en ese proceso de la medicina tenemos una figura súper importante que es el médico especialista en rehabilitación, que como decías tú, mucha gente ni siquiera sabe, uno, que estudia en medicina, dos, que existe un médico en rehabilitación, y tres, aun y cuando saben que tú eres médico especialista en rehabilitación, no saben cuál es tu función y te dicen, sí, yo sé que tú eres médico en rehabilitación, pero oye, ¿qué haces? ¿Das masajes? ¿Das terapias? Pues, ¿cuál es tu función? Y yo fíjate que en esa parte les digo, si pudiéramos englobarlo en una palabra o en algo muy simple, nosotros seríamos los especialistas en calidad de vida para ese paciente, ¿sí? O sea, nuestra función es darle pues una meta funcional a una persona y poderla llevar a desarrollarse. No necesariamente a que, como la palabra dice, la palabra rehabilitación, perdón, no significa exactamente a que se va a quedar igualito como estaba antes de que le pasara la enfermedad, que muchas personas creen eso de nuestros pacientes. Entonces decimos, no, amigo, o sea, mi función no va a ser dejarte igual que como estabas antes, porque la lesión va a dejar una secuela. Podrá ser parcial, podrá ser temporal, podrá ser completa, etcétera, pero eso es lo que realmente define el médico en rehabilitación, en calidad de vida. Ahora, hablando de las funciones del médico en rehabilitación, yo creo que una de las principales que tenemos es el manejo musculoesquelético. Para mí creo que es algo de lo que más vemos o de lo que más nos engloba la población y nos dice, ¿sabes qué? Pues tú te dedicas a dar cuestiones musculares. Pero mira, ahí en ese ramo de qué hace el médico rehabilitador o quién atiende qué cosa,
dice uno, bueno, si eres el médico y si el médico va a atender principalmente músculo esquelético, en músculo esquelético podemos entender que está el traumatólogo, que es como que a quien corre principalmente todo el mundo. También ve los músculos y también ve las articulaciones y los dolores musculares, el reumatólogo. También el que ve dolores de las articulaciones y musculares es el médico en deporte. Entonces tú, oye, a ver, entonces, por eso me iba a la parte que cada quien está muy especializado en la medicina, ¿sí? Tomando un ejemplo como el músculo esquelético. Ahora, ¿qué hace el traumatólogo? Como su nombre lo dice, ve pacientes que tienen traumatismos, golpes, fracturas. Y normalmente o regularmente su principal función y la cosa que hace excelente son las cirugías articulares y la reconstrucción, ¿sí? Eso es una de las cosas excelentes que hace. ¿Qué hace el reumatólogo? Pues prácticamente las personas te dicen, no, pues es que es un dolor crónico que ya se me hizo una reuma, ¿no? Que ya es algo raro. Tú lo escuchas de tus pacientes y te lo dicen así. Es un dolor que por per se es un dolor muy crónico, que además cursa con inflamación y que generalmente viene asociado a un trastorno inflamatorio o inmunológico, ¿sí? Y el médico del deporte, pues prácticamente te dice su nombre, pues se dedica a ver deportistas. Entonces, en el músculo esquelético, ¿qué hace el médico en rehabilitación? Pues él es el que se encarga prácticamente de ver todo lo demás. Y si lo planteamos así, nos daríamos cuenta que prácticamente todo lo que llega de músculo esquelético debería de atenderlo un médico en rehabilitación. Entonces, yo a veces les digo, eso es algo que les comento porque prácticamente nos entienden los pacientes que vemos cuestiones de dolores musculoesqueléticos. Ahora, la realidad es que el proceso de rehabilitación se hizo para el paciente que tiene una discapacidad y desafortunadamente los médicos en rehabilitación atendemos de nuestra población, atendemos en nuestro día a día, atendemos realmente pocos pacientes que tienen una gran discapacidad. Y ahora viene el otro problema que yo siempre he creído que por eso mucha gente se confunde. Y pasa como con las otras ramas de la medicina. Quien no tiene un órgano específico, a veces es como menoscabado. Un ejemplo, el médico internista. El médico internista es excelente, pero los pacientes dicen, no, yo prefiero ir con el neumólogo si tengo un problema del pulmón. Yo quiero ir con el cardiólogo si tengo un problema del corazón. No quiero ir con el nefrólogo. Y la verdad es que la función del médico internista es excelente. Y parte y da diagnósticos y evita gastos y evita cosas innecesarias que el paciente no conoce, ¿sí? Y cuando tú comparas o cuando tú ves en el, vamos a decirlo así, como en el nivel jerárquico de la medicina, dicen, no, pues es que está el médico general, luego el especialista, luego el subespecialista y luego el mega especialista, ¿no? Y como que van en esos rangos. Entonces, el que queda abajo a veces es un poco menoscabado. Le pasa al médico general, le pasa al pediatra que solamente hace pura pediatría y no hace alguna otra rama de la pediatría. Y eso nos pasa a nosotros como médicos en rehabilitación, que como ni atendemos puro músculo, ni atendemos pura discapacidad, como que mucha gente se queda ahí. ¿Y por qué digo que no atendemos realmente discapacidad? Claro, en la realidad es que sí lo hacemos, pero en discapacidad no solamente lo ve el médico en rehabilitación, lo ve el neurólogo, lo ve el psicólogo, lo ve el psiquiatra, lo ve la trabajadora social, lo ve el neurólogo. Entonces, ahí es donde nosotros nos perdemos y no sabemos como pacientes y a veces ni como médicos quién es la figura del médico en rehabilitación. A eso es a lo que nosotros tenemos que ayudar a los pacientes que entiendan que tenemos una función muy específica que nosotros podemos hacer, inclusive, fíjate, si lo vemos como en términos de dinero, podemos hacer mucho ahorro para un sistema de salud o muchos ahorros para un paciente, porque el paciente no sabe a dónde acudir. Y a veces va con uno y otro y otro. Y el problema de los súper especialistas es que yo nada más veo lo mío. Lo demás, pues quién sabe, yo nada más veo lo mío, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos de hacer que los demás médicos entiendan cuál es nuestra función y por qué es importante que primero pasen con nosotros para poder derivar a todos los demás, ¿sí? Con la forma, el modelo de atención que tú estás proponiendo, finalmente el paciente tiene que regresar con el médico de rehabilitación, aunque haya ido a interconsultas con los demás, porque su proceso continúa. Así es, así es. Entonces, fíjate, seguramente les ha de pasar a los pacientes que luego te preguntan, oiga, pues es que a mí ya me vio un especialista, ¿por qué tengo que ser doctor en rehabilitación? Pues si ya me dijo que tenía que hacer terapia. Así es. No, amigo, espérame, o sea, él va a ver otras cosas, ¿sí? O sea, volvemos a la misma especialización de la medicina.
Yo me voy a encargar de ver otro de los procesos. Ahora, mira, voy a hacer una pequeña analogía y a lo mejor para los que nos escuchan nos van a entender mejor. Ponte en tu cabeza una orquesta sinfónica profesional. Hay muchos músicos, todos tienen por lo menos 20 años tocando un instrumento, por lo menos, para llegar a ese nivel. Entonces, si ellos ya saben leer notas, si ellos saben perfectamente tocar un instrumento y son especialistas en su instrumento, violín, cello, etcétera, ¿por qué demonios necesitan un director de orquesta? Pues diría uno, pues si ellos pueden ver la nota, pudieran seguirla. Entonces, la función que tiene el director de orquesta es casi como la función, o yo lo hago la analogía, que esa es la función que tenemos nosotros como médicos en rehabilitación para el manejo de la discapacidad. Y la función que tenemos nosotros como médicos en rehabilitación es conocer nuestra sinfonía, que es nuestro paciente, entender, debe de entrar cada quien en el proceso de la rehabilitación, porque la rehabilitación es un proceso. Entonces, en ese proceso van a entrar diferentes personajes, como el terapeuta físico, que es, o el fisioterapeuta, que pudiéramos decir que es nuestro concertino de violín, que es así como que una estrella, pero no está solo y no va a ser él toda la orquesta ni toda la sinfonía. Ahí tenemos que entrar muchos otros personajes, porque te dirían, a ver, doctor, tú eres médico en rehabilitación, pero no das masaje, no das terapia, no los enseñas a caminar, no estás con ellos en la terapia. Entonces, ¿qué demonios haces? Pues bueno, mi función es tener el oído tan sensible o mi ojo tan desarrollado para entender el proceso físico, psicológico, emocional, económico y buscarle además alternativas a ese paciente para su proceso de rehabilitación. Entonces, lo que hace el director de orquesta es que todo suene bonito. Lo que hace el médico en rehabilitación es que la rehabilitación salga en tiempo, en forma, y pues podemos decir que bien, ¿sí? Entonces, que no se desfasen, porque a veces están muy clavados solamente en la terapia física, cuando necesitan terapia ocupacional, cuando necesitan una cuestión emocional, y solamente terapia. Y no lo digo en mala onda, no lo digo criticándolo, lo menciono mucho el terapeuta físico porque es lo que la mayoría de las personas se entiende por rehabilitación. Si alguien me escucha terapia física sabrá, y los que me conocen a mí sabrán la importancia y el cariño con el cual yo trabajo con mis allegados, mi psicólogo, mi terapeuta físico, mi terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque todos somos ese equipo y todos formamos parte de ese equipo de rehabilitación. Dice lo que me sucede a mí también, ¿no? Como que pues ya me mandó el ortopedista a terapia, o sea, ¿por qué tengo que pasar contigo? El ejemplo que yo les pongo, le digo, es que mire, está muy bien, porque ya lo operaron, ¿usted se dejaría operar por mí? Digo, yo no soy cirujano, ¿se dejaría operar por mí? Y pues así como que, pues obvio, no. Entonces tampoco el cirujano es el que conoce el proceso ni de terapia ni de rehabilitación. Necesitamos funcionar como... Y aparte, por ejemplo, igual con todo respeto para mis amigos cirujanos, que son los que nos refieren más, te los ponen con una lista, ¿no? A veces te ponen, dale ultrasonido, dale diatermia, dale tal cosa. Pero a veces resulta que en el momento en el que te lo mandan no es candidato para eso, o inclusive que por el material de osteosíntesis que tiene, que es la fijación, está contraindicado eso que él te pide. Entonces, pues tan simple, o sea, pues cada quien hace una función y esa es la función que nosotros debemos hacer. Y la verdad es que nosotros tampoco prescribimos terapia, o sea, a veces me dicen, entonces tú les vas a decir al terapeuta todo lo que tiene que hacer así con punto y coma. No, te voy a decir por qué, porque la terapia física es completamente dinámica. Hoy puedes, o sea, yo no puedo ponerle, día 1 vas a hacerle esto, si le pasa esto, haces para acá, si no, te regresas, si no, le pones una compresa, si no, le modificas la corriente. Día 2, día 3. La verdad, yo he puesto a los terapeutas físicos que han trabajado conmigo, digo, a ver, diséñame tu programa de terapia física así, para toda la semana. Pues tampoco, o sea, y se ríen, me dice, Doc, es que tenemos que hacer evaluaciones todos los días. Exactamente, o sea, tenemos que ir haciendo esas cosas. Entonces, eso lo digo para los que nos critican y dicen, no, es que los doctores en rehabilitación ni siquiera saben prescribir terapia. Compadre, te invito a tú, siendo terapeuta, que me hagas un programa de lunes a viernes poniéndome cada uno de los puntos y lo checamos juntos y después platicamos, ¿no? Entonces, se ríen, porque al momento que está la grilla en redes sociales o la grilla acá por fuera,
se ponen bien buenos los trancazos, pero ya cuando platicas con alguien así, cara a cara, y dices, a ver, enséñame y dime cómo lo vamos a hacer, y empiezas a ver, te das cuenta que no, y ahí es cuando entienden que cada quien hace una función completamente diferente. El paciente que va solo, que salta, por lo que tú quieras, las razones que tú veas, que salta y se va directo con el terapeuta, siempre queda faltando algo. O a la inversa, si eres el médico de rehabilitación, pero también quieres dar la terapia, también queda como faltando algo. Sí, Entonces, claro. yo creo, mi forma de explicar las cosas o de decirlo es pues simplemente zapatero a tu zapato. Sí, ahorita volviendo un poco a los temas de la rehabilitación. A mí me encanta la definición de 1998 de la norma oficial mexicana y te la voy a leer para que veas por qué. La norma oficial mexicana en ese entonces puso que la rehabilitación es el conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, por medio de órtesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permita integrarse en la sociedad. Entonces, si te fijas, participan cirujanos, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa definición a mí me encanta. Después, por cuestiones legales y por cuestiones de intrusismo y por cuestiones de ciertas cosas que hacemos a veces mal y todos queremos ser protagonistas, lo cerraron a un proceso médico, ¿sí? Para que no intervengan otro tipo de personas. Y no me refiero a que no sean nada más doctores, sino que no intervengan otras personas que luego quieren abusar y hacen otras funciones que no les corresponden. Por eso lo tuvieron que cerrar, para que ya tuviéramos una defensa a los médicos y una defensa a los que nos dedicamos a rehabilitación para el intrusismo de otras personas que a veces ni siquiera tienen que ver con el área de la salud. Pero esta definición a mí me encantaba porque aquí nos incluye a todos. Y aquí podemos ver que yo no opero, pero él sí, que yo no veo esta cosa de las ayudas funcionales, pero un ortesista sí me puede ayudar, o el terapeuta ocupacional. Y que necesitamos también en la parte económica, o sea, es importante que las instituciones participen en el proceso de rehabilitación, porque la rehabilitación es un proceso y es sumamente importante que nosotros conozcamos el proceso. Y por ejemplo, en esa parte, con el paciente con gran discapacidad, si solamente va con el terapeuta ocupacional, solamente va con el psicólogo, solamente va con el ortopedista o el neurocirujano, pues no ven otras cosas. O sea, mira, por ejemplo, tú como médico en rehabilitación conoces también algo de leyes acerca de la protección que tiene hacia el paciente con discapacidad. No soy licenciado, pero sí le puedes ayudar en ciertas cosas para que pueda él defenderse o asesorarse. Me ha pasado que a los niños los sacan de la escuela porque les da miedo que tiene una discapacidad y si les pasa algo en la escuela, entonces tienes que hacer hasta oficios ayudándolo. Tienes que hablar con trabajo social. Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, porque nadie se preocupa o sea, ni siquiera se les va en la cabeza. Los médicos estamos muy metidos en nuestras ondas de que si es la función y si necesita medicamento. Pero fuera de eso, pues no, o sea, ni siquiera la parte emocional, que es súper importante. Entonces, imagínate, si en la emocional no le damos una importancia, o solamente dicen, no, está loco, ¿no? Le duele porque pues ha de tener problemas en su casa, o no la ha de querer allá su esposo, su esposa, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente decimos en el área médica? Tú lo escuchas, ¿no? Una de las cosas bonitas de trabajar en un hospital general o en un hospital que tiene muchas especialidades es que escuchas todo eso, ¿sí? Escuchas al cardiólogo, escuchas al neurocirujano, escuchas al geriatra, escuchas al gastroenterólogo, y te das cuenta que realmente la figura del médico en rehabilitación es importante, porque les vale gorro. O sea, me dicen, no se compuso y vaya. Alguna vez lo platicaba contigo, Doc, y me encantaba, y todavía lo sigo recordando, que nosotros somos la última frontera de la medicina. Después de nosotros ya sigue los brujos y siguen otras cosas así medio raras, y la verdad en aquel entonces me reía, y ahora que lo veo, digo, ¿qué razón tenía el doctor Granados? Porque realmente somos la última frontera. De aquí ya hay otras cosas, y de veras nosotros como la última frontera tenemos que defender a nuestro paciente y tenemos que volver a hacerlo, que se regrese a la parte científica, ya no digamos que médica, científica, al menos con algo de evidencia, ¿no? Entonces esa parte es bien importante, y creo que los médicos debemos de entenderlo, de quererlo y de pelearlo con los otros especialistas, de decir, oye, aquí estoy, compadre, pues yo te puedo ayudar con esto otro, ¿no?
aprendí un montón de cosas, ¿eh? Me hiciste recordar y retomar una posición que se te va perdiendo si no estás consciente de ella. De verdad que yo sí aprendí. ¿Tú qué dices? La cosa está con el tiempo, caray, nos gana, pero si hay oportunidad, le damos parte 2 a la entrevista con el doctor Paquito Rocha. Perdón que te diga Paquito, pero la verdad es que apreciamos mucho. No, no tienes que disculparte, yo lo tomo con mucho cariño y la verdad que ya sabes que también el cariño es recíproco para los dos. Muchísimas gracias, Sí. te agradecemos. Paco, ¿quieres decir algún dato tuyo? Claro, pues bueno, estoy yo ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estoy en la calle 19 entre Baja California y Sonora y tenemos un teléfono sumamente fácil, 834-110-1111. Y ahora, Y bueno, les voy a dar mi eslogan: para tu lesión, pues primero rehabilitación. exactamente. Gracias, Paco. Un abrazo. Excelente. Muchísimas Hasta luego, gracias. amigos. Estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.